Prendió mucho lo de las deidades del hinduismo, los dioses de la India que repasamos la semana pasada, y ya nos permitimos hacer la propia semana pasada un adelanto de lo que veríamos hoy. Sí, exactamente, que tiene que ver con los dioses griegos, ¿no? Más que nada. Dioses griegos que conocemos mucho más que tal vez cualquiera de las mitologías, ¿no? Que esto tiene una explicación y es la cantidad de registros escritos que dejaron grabados, inclusive, o hasta en sus esculturas. Pero dejaron muchos registros, ¿no? Nos dejaron claro también que son realmente politeístas, y aquí sí no hay discusión al respecto, más allá que en otras mitologías sí, tal vez hay. Y una condición interesante de la mitología griega tiene que ver con la condición de los propios dioses. Los propios dioses, para los griegos, eran humanos, solo que tenían mayor vigor, mayor estatura, mayor poder, pero eso también implicaba que tenían las mismas necesidades que los seres humanos, ¿no? Estimado Henry, usted que es un mensajero cual Hermes, vamos al Olimpo entonces a conocer a los dioses griegos. En este informe vamos a ver también al licenciado Ubaldo Pino, una eminencia en este tema, que nos explica exactamente de qué se trata todo esto. La mitología griega está formada por un conjunto de leyendas que provienen de la religión de esta antigua civilización del Mediterráneo. Los griegos, aunque no practicasen la religión, conocían estas historias, las cuales formaban parte de su cultura. Los dioses del panteón griego adoptaban figuras humanas y personificaban las fuerzas del universo. Al igual que los hombres, los dioses helenos eran impredecibles. Por eso, unas veces tenían un estricto sentido de la justicia y otras eran crueles y vengativos. Su favor se alcanzaba por medio de los sacrificios y de la piedad. La mitología griega es absolutamente compleja, llena de dioses, monstruos, guerras y dioses entrometidos. Algunos estudiosos afirman que llegó a haber hasta 30.000 divinidades en total. Sin embargo, en la actualidad se trata de una de las mitologías más conocidas popularmente. Para entender más este fenómeno, consultamos al estudioso, licenciado en Psicología de las Religiones, Ubaldo Pino, con quien conversamos sobre los diversos dioses y la conexión con la actualidad. Creo que uno de los aspectos más interesantes de la mitología griega es su actualidad, a pesar de tantos miles de años que nos separan de la aparición de estas formas de creencias, porque estamos imbuidos de estas tradiciones. Por un lado, las tradiciones y los mitos que han ingresado en las visiones psicológicas de Freud, Jung, Adler, etc. El caso típico del complejo de Edipo, el complejo de Electra, aquello de los niños que se enamoran del padre o de la madre y generan un trauma en su vida. Pero también las teologías y las filosofías occidentales con el mito de Prometeo, aquel héroe que roba a los dioses el fuego y de alguna manera es el modelo del personaje heroico occidental que roba a los dioses la sabiduría y la trae al pueblo. También la visión de Hércules, donde la lucha contra determinados demonios internos, que son esas 12 ciclos que pasa Hércules, en realidad son los 12 ciclos interiores, es la superación de sí mismo. La mitología griega ha ejercido una amplia influencia sobre la cultura, el arte y la literatura de la civilización occidental, y sigue siendo parte del patrimonio y lenguaje cultural occidental. Poetas y artistas han hallado inspiración en ella desde las épocas antiguas hasta la actualidad y han descubierto significado y relevancia contemporáneos en los temas mitológicos clásicos. Situación similar se da con algunas corrientes sincréticas, como sucede con la masonería, la cual adopta conceptos y misterios del conocimiento griego. La religiosidad y la mitología griega tiene actualidad a través de las escuelas esotéricas, a través de lo que fueron los gnósticos, los rosacruces y la masonería, donde hay un origen en los misterios que se llamaban antiguamente los misterios de Eleusis, donde los primitivos griegos
se habían cansado ya de la religiosidad politeísta, donde Zeus y Hécate, etcétera, tenían luchas en el monte de los Olimpos, y la única posibilidad que había era adorar a los dioses. Los misterios ofrecen la posibilidad de salvación, de transformación, donde el amor predomina sobre todo, sobre muerte y resurrección. Son las órdenes esotéricas, incluso en la forma de sus templos, donde los pisos son esos pisos cuadriculados a forma de ajedrez, de blanco y negro, igual que en la época griega. Los grados de iniciación que existían antiguamente, de neófito o aprendiz, compañero y maestro, son los mismos grados que mantiene la masonería hasta el presente. Recordemos la historia de Prometeo, el ladrón del fuego divino, una de las claves sobre las que se haya concebido el origen de la humanidad, según los griegos. La eterna oposición entre las tinieblas y la luz, la curiosidad y la sabiduría, y la lucha contra el poder establecido. Prometeo, según la leyenda, se dirigió al carro del sol, donde a escondidas tomó un poco de fuego, trayéndolo para los seres humanos. Al dar fuego a los hombres, Prometeo los libera definitivamente de la dependencia divina. En el día de hoy, increíblemente, muchos grupos secretos de poder, así como varias instituciones multinacionales, tienen entre sus logos llamas simbolizando el fuego de Prometeo. Hay grupos secretos como la Golden Dawn o los Illuminati, que más allá de los mitos existen y hay organizaciones, inclusive en nuestro país. Y hay discretos, ¿no?, como la masonería y otros grupos. Y en algunos grados, en algunos símbolos, incluso de algunas denominaciones religiosas cristianas, aparece un fuego, ¿no?, que es el de Prometeo, y la frase lux in tenebris, ¿no?, la luz en las tinieblas, justamente haciendo alusión al esfuerzo que tiene que hacer el iniciado, que va más allá de la adoración a los dioses. Tiene que robarle a los dioses la sabiduría, robarla entre comillas. Ese esfuerzo que tiene que hacer es para lograr la libertad, es para lograr su propia autotrascendencia y volverse un ser humano completo, ¿no? Esto quizás tenga que ver, y habría que remontarse a otras teorías, como a la Erich von Däniken, donde nos habla de los dioses del pasado que capaz que no eran dioses, eran visitantes de otros planetas. Y quizás todas estas mitologías tan parecidas nos están relatando cosas que sucedieron mucho tiempo atrás en otros planetas. Hades es el dios de los muertos. Es hijo de Crono y Rea y hermano de Zeus, Poseidón y Hera, Hestia y Demeter. Con Zeus y Poseidón, es uno de los tres soberanos que se repartieron el imperio del universo después de su victoria sobre los titanes. Mientras Zeus obtenía el cielo y Poseidón el mar, a Hades se le atribuyó el mundo subterráneo, los infiernos. Esto del Hades incluso sucede en lo que es los infiernos o la visión judeo-cristiana primitiva, donde los muertos estaban en esa oscuridad permanente. Es con los fariseos, es con la visión de Jesús, con la visión de Apolo, en Grecia, con Dionisios y el éxtasis de la danza, del vino, de las orgías, etc., que empiezan a buscar la luz y a sobrevivir o a trascender esa muerte y esa oscuridad, ¿no? Seguramente son todos símbolos que tienen que ver con el inconsciente individual y colectivo. El inconsciente colectivo durante mucho tiempo estuvo sumergido en la oscuridad. El hombre primitivo durante millones de años estuvo en la oscuridad. Y por eso el miedo a la oscuridad, y por eso todos sus monstruos, dioses, etc., iban a residir en la oscuridad.
Completísimo. Qué valor, Ubaldo, ¿eh? Qué, un qué buenos grande. datos. La semana que viene, dioses nórdicos. Exactamente. Querido Henry, Bueno, un placer. nos vemos el lunes, ¿eh? Nos vemos el lunes, entonces. ya lo saben, la zona desconocida sigue abierta en Facebook y por supuesto en las charlas del Centro Hellenser. Nos Muchas vamos. gracias.